Buenos días, iglesia. Good morning, church. Un placer estar en la casa del Señor. A blessing to be in the house of the Lord. Y poder estar, ¿verdad?, estudiando las Escrituras and to be able to study the Scriptures. Y hermanos, hoy terminamos con nuestra serie en Filipenses 3. And today we finish our series in Philippians chapter 3. I hope that you've learned something from this series. Espero que ha aprendido algo de la serie y que lo ha aplicado en su vida. And I hope that you've applied it in your life. I know that I've been learning and I've been applying. Yo sé que yo he estado aprendiendo y aplicando. Y hermanos, espero que usted también. And I hope that you as well. Pero para finalizar, but to finish, vamos a Filipenses capítulo 3. Philippians chapter 3. Versículo número 3, verse number 3. Vamos a leer el versículo 3. We're going to read verse number 3. The Bible says, la Biblia dice, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." Porque nosotros somos la circuncisión, los en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Having no confidence in the flesh, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? Y glorificando y regocijando en Cristo Jesús. In Christ Jesus, that's who we rejoice and who we glorify in. Let us pray, oramos. Señor, le damos gracias, Señor, por este día. God, we thank you for this day. Señor, te damos gracias por tu Hijo. God, we thank you for your Son. Que tú lo mandaste, you sent him a morir por nosotros, to die for us, y redimirnos, Señor, and to redeem us. Señor, te amamos, we love you. Te damos gracias por ese precioso regalo. Lord, we thank you for that precious gift. Te amamos, we love you, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We ask this on the name of our Lord Jesus Christ. Amén and amen. Un amigo me dijo una vez que un día se iba de Dublín y conoció a un niño que tenía uno de esos gorriones ingleses en la mano. Estaba asustado y parecía sentarse como si añorara la libertad, hablando del gorrión, ¿verdad? Pero el niño lo apretó con tanta fuerza que no pudo escapar. La fuerza del chico fue demasiado para el pájaro. Mi amigo dijo, abre la mano y suelta al pájaro. Nunca lo domarás, pues es salvaje. Pero el niño respondió, he estado toda una hora tratando de atraparlo, y ahora que lo tengo, me voy a quedar con él. Entonces el hombre sacó su billetera y le preguntó al niño si lo vendería. Se hizo un trato y el gorrión fue transferido al mano del hombre. Abrió la mano y al principio el gorrión no pareció darse cuenta de que tenía libertad. Pero poco a poco se fue volando y mientras avanzaba cantó tanto como para decir, me has redimido. Y entonces Cristo ha bajado y se ofreció a redimirnos y darnos libertad cuando estábamos atados por el pecado. ¡Qué precioso! Notice this illustration here. A friend of mine once told me that he was going from Dublin one day and he met a boy who had one of those English sparrows in his hand. It was frightened and just seemed to sit as if it pined for liberty, but the boy held it so tight that it could not get away. The boy's strength was too much for the bird. My friend said, open your hand and let the bird go. You will never tame him, he is wild. But the boy replied, I've been a whole hour trying to catch him, and now I've got him, so I'm going to keep him. So the man took out his wallet and asked the boy if he would sell it. A bargain was made, and the sparrow was transferred to the man's hand. The man opened his hand, and at first the bird did not realize that it had liberty. But by and by it flew away, and as it went, it chirped as so much to say, you have redeemed me. And so Christ has come down
and offered to redeem us and give us liberty when we were bound with sin. What a beautiful illustration, una ilustración preciosa. Este pájaro, ¿verdad? Atado por las manos de este niño, this bird that was bound by the hands of this boy. This man came and bought the bird. Este hombre vino y compró el pájaro y le dio libertad. Then he gave the bird liberty. And what a beautiful example of what Christ has done for us. Y cuán precioso es ese ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros, atados por el pecado, hey, bound by sin, pero redimidos por la sangre de Cristo, but redeemed by the blood of Christ. Y Pablo dice ahí, and Paul says there in versículo 3, in verse 3, and rejoice in Christ Jesus. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hermanos, sin Cristo, without Christ, nuestra fe es en vano. Without Christ, our faith is in vain. Paul here is emphasizing rejoicing in Christ Jesus. Pablo está, ¿verdad?, enfocándose en regocijarse o gloriarse en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la otra parte? And what does the other part say? And have no confidence in the flesh. ¿Y qué dice? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa eso? What does it mean by that? Bueno, hermanos, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo, we've been learning, somos la circuncisión, we are the circumcision, deshacer de la carne, do away with the flesh, servimos en espíritu, we serve in spirit, ¿verdad? Y eso fue por medio de Jesucristo, that was through Jesus Christ. Y ahora dice regocijando o gloriarnos en Cristo Jesús, hey, to rejoice in Jesus and have no confidence in the flesh, y no tener confianza en la carne. Vamos a Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. No pierda Filipenses 3, don't lose Philippians chapter 3. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3. Mira versículo número 10, verse number 10. Romanos 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. No, como está escrito, no hay justo ni aún uno. That word righteous, esa palabra justo significa perfecto, means perfect. There is no one on this earth that is perfect. No hay nadie en este mundo que está perfecto. Brother Dean, you mean the people that are working at food banks, they're not perfect? Hermano Dean, usted me está diciendo que la gente que regala comida no son perfectos? They're not perfect. Hermano Dean, si yo doy dinero a la iglesia, no me hace perfecto. Brother Dean, if I give money to the church, that doesn't make me perfect. No lo hace perfecto. It doesn't make you perfect. Hermano Dean, si leo la Biblia todos los días, me hace perfecto. Brother Dean, if I read the Bible every day, that doesn't make me perfect. No hay nadie perfecto en este mundo. There was no one perfect on this earth. We all sin, todos pecamos, con nuestros pensamientos, with our thoughts, con nuestras palabras, with our words, con nuestras acciones, with our actions. No hay nadie perfecto, ni aun uno. There is no one perfect, no, not one. Look at verse 23, mira versículo 23. For all have sinned. It does not just say for the third world countries have sinned, or for only a few have sinned. No, it says for all have sinned. For all have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron. No dice, ¿verdad?, todos en nuestros países. O no dice todo, no dice por un poco pecaron. No, dice por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Hey, we are sinners. Nosotros, ¿verdad?, estamos separados de la gloria de Dios. We are separated from the glory of God because of our sin. ¿Por qué el pecado? Esa es la razón por qué estamos separados. That's the reason why we're separated. Es el pecado. Sin.
Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. Regocijándonos en Cristo, rejoicing in Christ. Mira versículo 12, verse number 12. Vamos a leer hasta el versículo 21. We're going to read all the way up to verse 21. I'm going to read the verses in Spanish. If you're reading in English, please just follow along with me. I'll call out the verse, but I'm going to read the verses in Spanish. Look at verse number 12, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, ¿verdad? Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adam and Eve, they sinned, right? And they disobeyed God. And because of that sin, we inherited that sinful nature. So ese hombre es Adán, that man is Adam, por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verse number 13, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verse 14, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, verse 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, verse 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17, verse 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, verse 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, ¿verdad? Adam, right? De la misma manera, por la justicia de uno, Christ, hablando de Cristo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verse 19, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, claramente podemos ver, brethren, clearly we can see one man took us into condemnation. Un hombre nos llevó a la condenación, Adán, Adam. But one man took us into justification. Pero un hombre nos llevó a la justificación, Cristo, Christ. Regocijarse en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Hey, we rejoice in Christ Jesus. It is by what Christ Jesus has done. Es por lo que Cristo Jesús hizo. Pecador, hey, I am a sinner. Yo soy pecador. Injusto, I am unjust, unrighteous. Not perfect, no soy perfecto. Separado de la gloria de Dios, separated from the glory of God, led into temptation, ¿verdad? Guiado a la condenación. Pero, un hombre me lleva a la justificación, but one man can take me into justification. And who is that man? ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús, Jesus Christ. See, what Paul is saying is so important. Lo que está diciendo Pablo es tan importante. Él dice, no tengo confianza en la carne. Paul's saying, I don't have any confidence in the flesh. My confidence, mi confianza, hey, my rock, mi roca, my foundation, mi fundación es Cristo, is Christ.
su roca, your rock, your foundation, su fundación es Cristo? Is it Christ? ¿O es su carne? Or is it your flesh? ¿Se gloria en su carne? Do you glory in your flesh? ¿O se gloria en Cristo? Or do you glory in Christ? Philippians 3, regresando ahí, going back. And rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, no podemos confiar en la carne. We cannot have confidence in the flesh. Para su salvación, for your salvation. If I were to ask you today, if you were to die today, are you 100% sure that when you die, your soul would go to heaven? If I asked you that question, and you said, yes, because I'm a good person, you're relying on the flesh. Si yo le preguntara, si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro que su alma iría al cielo con Dios? Y usted me contestaría, sí, porque soy una buena persona. Usted está confiando en su carne. Pero hermanos, la carne, the flesh, es pecaminosa. It's sinful. Vemos que la carne va a la condenación. We see that flesh goes to condemnation por Adán, because of Adam. No podemos salvarnos nosotros mismos. We cannot save ourselves. Por eso necesitamos un Salvador. That's why we need a Savior. Because the flesh will take us to hell. La carne nos llevará al infierno. No podemos confiar en la carne. We cannot have any confidence in the flesh. Por eso necesitamos un Salvador. That's why we need a Savior. Y ese Salvador es Cristo Jesús. And that Savior is Christ Jesus. Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Versículo número 1, verse number 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verse number 2, versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo número 3, verse number 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de Cristo, esto era lo que éramos. Before Christ, this is what we were. But notice verse 4. Notice when we're introduced to Christ. Mira cuando Cristo se nos introduzca. Versículo 4, verse number 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verse number 5, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, verse number 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, verse number 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, verse number 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 lo pone bien claro. Verse 9 puts it so clearly. No por obras, para que nadie se gloríe. Not by works, lest any man should boast. Forgive me, not of works, lest any man should boast. The flesh, la carne. Hermano Dean, yo hago esto. Brother Dean, I do this. Brother Dean, hey, I don't smoke. Hermano Dean, yo no fumo. Hermano Dean, yo no tomo. Brother Dean, I don't drink. Hermano Dean, yo no voy a las fiestas. Brother Dean, I don't go to parties.
Brother Dean, I don't do drugs. Hermano Dean, yo no hago droga. Hermano Dean, no tengo vicio. Brother Dean, I don't have addictions. Brother Dean, I'm not unfaithful to my wife. I'm not unfaithful to my husband. Hermano Dean, yo no soy infiel a mi esposo. Yo no soy infiel a mi esposa. No por obras, para que nadie se gloríe. Not of works, lest any man should boast. Versículo número 10, verse number 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verse number 11, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, verse number 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, verse number 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, ahí está. Hermanos, es precioso. Ahora cerca, ¿verdad? Como dice el versículo 3 otra vez. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. We are drawn or made nigh by the blood of Christ. See, this is why this is so important. Esa es la razón por qué es tan importante. Solo por Cristo. Only by Christ. Without Christ, sin Cristo, eternal damnation, eternal condemnation, eternal separation from God, eternal hell fire. Without Christ, sin Cristo, condenación eterno. Sin Cristo, llamas de fuego para eternidad. Sin Cristo. Pero con Cristo, with Christ, salvación, salvation. Estar en la presencia de Dios por eternidad. To be in the presence of God for eternity. No hellfire. No llamas de fuego. Una mansión, a mansion. Y no hablando materialmente, not speaking materially. Pero hermanos, estar con Dios por eternidad, en el cielo. To be with God for eternity in heaven. Hermanos, no podemos confiarnos en la carne. We cannot have any confidence in the flesh. We should only glory and have confidence in Christ Jesus. Solo deberíamos de tener confianza, ¿verdad? Y gloriarnos en Cristo Jesús. No solo por la salvación, not just for salvation, pero también en nuestras vidas espirituales, but also in our spiritual lives. Porque Pablo está hablando de la vida espiritual. Paul is speaking of the spiritual life. Paul is saying, look, all the outward works that I do, todas las obras de afuera que hago, no puedo confiarme en la carne. I can't have confidence in the flesh. Only in Christ Jesus, solo en Cristo Jesús. Versículo 14, verse 14. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, verse 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo, Christ, no en la carne, not in the flesh, no por obras, not by works, para que nadie se gloríe, that no man should boast. Philippians 3. And rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Hermanos, Pablo está diciendo esto. Paul is saying this. Misionero, missionary. Tremendo predicador, tremendous preacher. Ganando miles de almas, winning millions of souls. Perseguido, persecuted. Un soldado del Señor, a soldier of the Lord. Rendido a la obra, surrendered to the work. Hermanos, para decir Pablo era calidad, Paul was the cream of the crop, so to speak. If Paul were to enter into our churches today, si Pablo entraría en nuestras iglesias hoy, hermanos, me imagino que todos nos, ¿verdad? Pondríamos de pie. We would all stand to our feet para respetarlo, to respect him. Hermanos, un hombre tremendo, a tremendous man, used greatly by God, usado tremendamente por Dios. Pero mira lo que dice, look at what he says. Verse number 4, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí está. Paul saying, though I might also have confidence in the flesh. You know what Paul is saying? ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo? Hey, look, I've done a lot of good things. He hecho muchas cosas buenas. I've been a good person. He sido una persona buena. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Versículo 5, verse number 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hey, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Paul is saying this, look, I've done it. Lo he hecho. I've lived by the book. He vivido a la letra. I mean, soy hombre bueno. I'm a good guy. Versículo 6, verse number 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Concerning zeal, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. I love what Pastor was explaining on Wednesday. Me encanta lo que Pastor estaba explicando este miércoles. Estaba hablando del orgullo. He was talking about pride. Y estaba hablando que a veces en las iglesias, in churches, hay orgullo espiritual. There is spiritual pride. No digan, ¿qué es orgullo espiritual? What is spiritual pride? Bueno, es decir, bueno, yo llego a la iglesia cada domingo. I go to church every Sunday. Yo leo mi Biblia todos los días. I read my Bible every day. Yo no soy como tal hermano. I'm not like so and so. Yo no hago las cosas que él está haciendo. I'm not doing the things that he's doing. Ay, esa hermana escuchó lo que estaba haciendo el fin de semana. Oh, this sister, did you hear what she was doing on the weekend? Oh my goodness, did you see what so-and-so is posting? Ay no, ¿usted vio lo que puso este hermano en el Facebook? Escuché este chisme, mira. I heard this gossip, listen. Orgullo espiritual, spiritual pride. Y decimos, Dios, gracias porque no me has hecho como esta persona. We say, God, thank you for not making me like this person. Hey, remember the story of the publican and the Pharisee? ¿Se recuerda la historia del publicano y el fariseo? ¿Quién se fue justificado? Who left justified? No el fariseo, not the Pharisee, el publicano, the publican. Pero hermanos, muchas veces actuamos como el fariseo. Many times we act like the Pharisee. Hermanos, ahí está, here it is, versículo 5, verse number 5. As touching the law, a Pharisee. Cuanto a la ley, fariseo. Esto es Pablo, this is Paul. Pablo seguía la ley, Paul followed the law.
blameless, irreprensible. Versículo 7, verse number 7. Pablo se puede confiar en su carne. Paul can, he can have confidence in his flesh. He could say, man, I'm a solid guy. What has two thumbs and honors God? This guy. Pablo puede confiar en su carne. Pero Pablo dice, no. But Paul says, no. Versículo 7, verse number 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Versículo 8, verse number 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Verse number 9, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Now we see why Paul is saying, I have no confidence in the flesh. Ahora vemos porque Pablo está diciendo, no tengo confianza en la carne. Pablo está reconociendo, Paul is recognizing, yo no soy nada. I'm nothing. Hermanos, es triste que para la salvación tenemos esa mentalidad. For salvation, we have that mentality. Señor, te necesito. God, I need you. No puedo en la carne. I cannot in the flesh. Necesito un Salvador. I need a Savior. Y dependemos de Cristo para la salvación. And we depend on Christ for salvation. Pero para la vida espiritual, for the spiritual life, decimos, Señor, no te necesito. Lord, I don't need you. Señor, soy una buena persona. I'm a good person. Confío en mi carne. I have confidence in my flesh. No en ti, not in you. Hermanos, estamos mal. We're wrong. Si Paul, fariseo, Pharisee, irreprensible, blameless. Hermanos, él dice, ay de mí. Ay de mí. Paul says, woe is me. I am a wretched man. Hermanos, hay que aprender de Pablo. We need to learn from Paul. No hay que confiar en la carne, having no confidence in the flesh, but glorying in Christ Jesus. Pero gloriarnos y regocijar en Cristo Jesús. Somos la circuncisión. We are the circumcision. ¿Por medio de quién? On behalf of who? Christ. Cristo. Servimos en espíritu. We serve in the Spirit. ¿Por medio de quién? On behalf of who? Christ. Cristo. No hay que gloriarnos en la carne. We should not glory in the flesh. ¿En qué hay gloriarnos? ¿O en quién deberíamos de gloriarnos entonces? Who should we glory in? En Cristo. In Christ. Sin Cristo estamos mal. Without Christ, we are wrong. Paul, fariseo, Pharisee, irreprensible, blameless. Él dice, he says, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Paul, Pharisee, blameless, says, I do count all these things but dung, that I may win
Christ. Church, iglesia, guardaos de los perros. Beware of dogs. Que andan predicando, that are preaching, confiad en la carne. Have confidence in the flesh. Y no predican a Cristo. And they don't preach Christ. Guardaos de los perros. Beware of dogs. Hermanos, Cristo es nuestra fundación. Christ is our foundation. No la carne, not flesh, no el dinero, not money, no un edificio, not a building. Porque todo eso es arena. All that is sand. Tenemos que estar fundado en la roca. We need to be founded on the rock. ¿Y quién es esa roca? Who is that rock? Christ Jesus. Cristo Jesús. Hermanos, es triste que muchos de nosotros escuchando este mensaje, it's sad that many of us that are listening to this message, conocemos esta verdad. We know this truth. Pero no lo aplicamos, but we don't apply it. Estamos gloriándonos en nuestra carne. We are glorying in our flesh. Estamos teniendo ese orgullo espiritual. We are having that spiritual pride. Decimos, no es que yo voy a la iglesia. We say, no, I go to church. Yo ando ahí viendo las predicaciones. I'm there watching the preachings. Yo ando memorizando los versículos. I'm memorizing the verses. Yo ando ganando almas. Hey, I'm winning souls. Yo ando, ¿verdad? Trabajando en los ministerios. I'm working in the ministries. Ando en guardería. I'm in nursery. Ando en las escuelas dominicales. I'm in Sunday schools. Estoy predicando. I'm preaching. Estoy enseñando. I'm teaching. Gloriando en la carne. Glorying in flesh. Spiritual pride. Orgullo espiritual. No, hermanos. Hay que humillarnos. We must humble ourselves. Y confiar en Cristo. Have confidence in Christ. Porque hermanos, al fin del día, at the end of the day, somos carne. We are flesh. Podemos fallarle a Dios. We can fail God. Es más, vamos a fallar a Dios. We will fail God. No somos perfectos. We're not perfect. ¿Por qué confiamos en carne? Why do we have confidence in flesh? Estamos mal. We're wrong. Guardaos de los perros. Beware of dogs. Somos la circuncisión. We are the circumcision. No confiamos en la carne. We have no confidence in the flesh. Deshacer de la carne. Do away with the flesh. Servimos en espíritu. We serve in spirit. ¿Por medio de quién? On behalf of who? Jesus Christ. Jesucristo. Se ofreció. He offered himself. Por eso gloriamos en Él. That's why we glory in Him. We don't glory in the flesh. No nos gloriamos en la carne. Hermanos, espero que usted ha aprendido mucho durante esta serie. I pray, brethren, that you've learned so much during this series. Y hermanos, ¿no es precioso la palabra de Dios? Isn't the Word of God precious? Solo en unos, ¿verdad? 3, 4, 5 versículos, only in 3, 4, 5 verses, we can learn so much. Podemos aprender tantas cosas, pero hermanos, como dice Pablo, like Paul says, guardaos de los perros. Beware of dogs. Que no nos alejamos de este libro. May we not leave this book and start leaning into philosophy. Poder, ¿verdad? Inclinarnos en filosofía. Oh, hermanos, guardaos de los perros. Beware of dogs. Oramos, let's pray. Señor, le damos gracias, Señor, por este día. God, we thank you for this day. Señor, te amamos. God, we love you. Señor, gracias por tu obra redentora. God, thank you for your redemptive work. You came and you died. Señor, tú veniste y moriste, Señor. Fuiste esclavado en esa cruz. You were nailed to that cross. Para mí, for me. Para ellos, for them.
y para todo el mundo, and for the entire world. Señor, gracias por ese precioso regalo. God, thank you for that precious gift. Señor, perdónanos por confiar en nuestra carne. God, forgive us for trusting in our flesh, for having spiritual pride, por tener orgullo espiritual. Señor, por jactarnos en las obras que hacemos, to exalt ourselves in the works that we do. Señor, somos tan orgullosos. God, we're so proud. Señor, ayúdanos a deshacer de esa raíz. God, help us to do away with that root. Esa raíz tóxica, that toxic root. Señor, ayúdanos. God, please help us a confiar en ti diariamente, to trust in you daily. Señor, te amamos. God, we thank you. We love you. Te amamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We ask this on the name of the Lord Jesus Christ. Amén y amén.